saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Comenzamos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de esta semana es conociendo del amor de Dios. Conociendo del amor de Dios. Pero hoy vamos a hablar respecto de este conocimiento del amor de Dios. Vamos a hablar un tema bien interesante que lo voy a plantear bajo este título: el incomprensible amor de Dios. Y quiero comenzar con una ilustración para después ir de lleno a la palabra de nuestro Dios. Cuenta un cierto periodista de otro país que tuvo la oportunidad de ir a los montes Cárpatos, a ciertas zonas cerca de Rusia, Rumania, por esos lados, donde hay mucho pastoreo de ovejas, y los hacendados o la gente de aquellos lugares que trabajan en base al ganado tienen perros especializados para el pastoreo. Son perros pastores, unos perros gigantescos. Y resulta que este periodista, cuando andaba recorriendo aquellas tierras, le llamó muchísimo la atención ver a un perro de estas características gigantesco, pero que tenía alrededor de su cuello un collar con púas de acero. Y en una observación rápida, sin un análisis más profundo, sino que en una respuesta a priori a la situación que estaba viendo, le pareció de una crueldad extrema. Porque aparte de ser periodista, este hombre era animalista, y usted sabe cómo reaccionan los amantes de los animales. Él consideró que estaban cometiendo maltrato animal y que los dueños de ese perro no podían estar haciéndole aquello a ese animal tan noble en la labor que cumplía de cuidar las ovejas de su dueño. Entonces el hombre procede a ir a encarar a este dueño de este animal y le recrimina el hecho de aparentemente la crueldad que estaba cometiendo con ese perro. Pero resulta que ¿cuál fue su sorpresa? Y aquí cobra sentido la ilustración para entrar ya a introducir lo que quiero que veamos hoy día, que era todo lo contrario. No era un abuso de maltrato animal, sino que era una demostración de amor hacia ese animal. Y le explico el por qué. Porque aquella zona en donde este animalito tenía puesto este collar era una zona de abundantes lobos. Cada tanto venían lobos y arrebataban las ovejas, y en más de una ocasión otros perros habían muerto en batalla. Entonces comenzaron a usar la práctica en la zona de cubrir el punto más débil del perro, poniendo estos collares con púas alrededor de aquella zona tan frágil de estos nobles animales. Entonces, lo que aparentemente en un principio parecía una crueldad era todo lo opuesto. Era una demostración de amor incomprensible en primera instancia para el periodista. El dueño poniendo un collar de púas de acero alrededor del cuello del perro, y el perro también en una demostración de amor incomprensible, en acto de heroísmo y valor, era capaz de entregar su vida por las ovejas de su dueño. Y es aquí donde, en esta idea del incomprensible amor de Dios, quiero que me acompañe a las Sagradas Escrituras y vamos a ir a la primera carta de Juan, en su capítulo 4, primera carta de Juan en su capítulo 4, y a partir del versículo 9. A partir del versículo 9.
hasta el versículo 12. Repito por última vez entonces, Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 al 12. Y voy a leer como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios a la letra dice de la siguiente manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie, escúchelo bien, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Este amor divino es incomprensible. No tenemos la capacidad mental, no tenemos la capacidad de raciocinio, ni menos la posibilidad, a no ser que Dios se haya revelado a nosotros por medio de la Escritura y en el momento de la salvación, que podamos nosotros siquiera dimensionar, entender, comprender, o por último, tener cierta claridad respecto de cómo Dios ha manifestado su amor. Por eso el apóstol Pablo muchas veces dijo que para el mundo locura la predicación de la palabra. ¿Por qué es tan incomprensible el amor de Dios? Porque la forma y el mecanismo que Él ha escogido, que ha determinado para salvar al hombre, choca a nuestra realidad de pensamientos. Siempre nuestra idea de amor es algo satisfactorio, algo placentero, algo en donde la virtud nosotros la medimos en base a ahorrarnos sacrificio. Pero lo que hace incomprensible el amor de Dios, que es similar a la situación de este perrito pastor, donde en un vistazo rápido, a priori, sin análisis, pareciera una crueldad el acto en sí, así también la obra de Dios por medio de su Hijo a beneficio nuestro, si no la analizamos a fondo, no podemos comprender cómo Dios manifestó su amor hacia nuestras vidas, porque parecería un acto de crueldad, donde a todas luces es una demostración genuina del amor más puro que podamos nosotros dimensionar. Volvamos un momento a la idea de la ilustración. Aparentemente el collar de púas en el cuello de este animalito le producía un daño, pero era todo lo contrario. Aparentemente a través de ese daño a ese animalito, las ovejas eran las que recibían el beneficio. Ahora, en la realidad práctica, a través de sí, efectivamente, el daño mortal sobre la carne del sacrosanto cuerpo del Hijo de Dios, que vino a morir en nuestro lugar de una manera horrenda, trajo el beneficio para nosotros que somos su rebaño de ovejas en el sentido relacional. Cristo, el buen pastor, nosotros, sus ovejas. Y el Padre articulando todo esto. El dueño de las ovejas poniendo ese collar de púas en el cuello del perrito trae satisfacción al rebaño en peligro. No solo satisfacción, protección del daño. Y no quiero, y por favor, no se confunda, no piense por nada que yo estoy poniendo a la par en comparación a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo
con la idea de este animalito, por favor, no, sino que estoy empleando la figura de lo que parece en el caso de lo humano un daño, cuando en el fondo es un beneficio. Pero ahora tomándolo literalmente hacia la obra de Dios por medio de su Hijo, es incomprensible para nosotros que por amor el Padre fue capaz de entregar a su Hijo a beneficio de seres humanos que estábamos muertos en delitos y pecados y que realmente merecíamos el daño y no Él. Es incomprensible que el Hijo voluntariamente se dispusiera a venir a sufrir lo indecible por causa de gente como nosotros. Y es aquí donde vamos al pasaje leído. Juan, el mismo escritor del Evangelio, el mismo escritor de las 3 cartas, incluyendo esta que estamos dando lectura, y del libro del Apocalipsis, nos dice en este pasaje que la forma en la cual Dios muestra, o también si gusta demuestra, su amor para con nosotros, es este mecanismo incomprensible, donde dice que envió a su Hijo unigénito. Aquí es muy similar al pasaje de San Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo dice de una manera distinta, pero enfocando lo mismo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muchas veces, si analizamos crudamente el amor de Dios, no tiene nada de romántico, oh Señor. No tiene nada de dulce en ese sentido. El amor de Dios se fundamentó en la sangre, se fundamentó en el dolor, se fundamentó en el sacrificio mismo, se fundamentó en una obra redentora usando un método que a todas luces choca con nuestra intelectualidad, que asociamos siempre, como decía hace un momento atrás, el amor con lo sutil, con lo placentero, con lo cómodo, con lo que provoca y evoca siempre emociones y sensaciones satisfactorias. Dios le plació mostrar su amor en un mecanismo inverso, donde hubo que haber sangre derramada, dolor implícito y explícito, donde un inocente pagó por los culpables, donde uno fue despedazado, siendo la víctima inocente por los miserables culpables que éramos nosotros. ¿Quién podrá llegar a entender siquiera la infinésima parte, la parte más pequeña de la sabiduría de Dios y de la expresión de su amor? No hay padre que sea capaz de entregar a un hijo por causa de un culpable. Mucho menos una madre podría entregar a un hijo a un sacrificio en beneficio de gente miserable. Ahora traigamos esto un poco a nuestra realidad del día a día. ¿Por qué el amor de Dios es tan incomprensible? Porque muchas veces, para hacernos crecer, para formarnos y el Espíritu Santo perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros, va a permitir procesos de dolor y sufrimiento. Y ese dolor y sufrimiento puede venir desde muchas aristas, puede venir a través de muchas maneras. Una enfermedad, una economía decadente, cuando se pierde el trabajo, cuando la muerte toca la puerta y Dios decide llevarse un ser amado. Hay un largo etcétera de cómo estos mecanismos dolorosos, pero que a toda verdad es el mecanismo del amor de Dios incomprensible para nosotros, se manifiesta. Es por eso que Juan sigue diciendo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vale decir, Dios se hizo propicio a favor nuestro por medio de la agonía y muerte de su propio Hijo a nuestro beneficio. Aquí es como que ni siquiera ese pastor, amante de sus ovejas, se preocupó de ponerle un collar de púas a su perrito pastor, sino que lo envió a guardar la vida del rebaño, pero sacrificándose él delante de los lobos. De alguna manera, y perdóneme la comparación, repito, pero tengo que buscar alguna forma de que nosotros comprendamos en parte. Cristo no tuvo cobertura y protección cuando llegó el momento. El Padre lo entrega como lo propicio para la satisfacción por el peso del pecado. Cristo, previo a la cruz, declara palabras fuertes: Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea según yo, sino tu voluntad. Cuando comprendemos en los momentos previos a la crucifixión la agonía del Divino Maestro en alma y espíritu, donde aún de su frente brotaban grandes gotas como de sangre, cuando vemos esa aflicción y esa agonía, no es ver un miedo, sino que es ver cómo Dios estaba permitiendo ya un sufrimiento interno en su Hijo por amor de nosotros. Estaba siendo propicio Dios mismo a través de su Hijo por la causa y la deuda de nuestros pecados, dado que si no usaba esta manera, no había salvación posible. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lógicamente, como el amor de Dios es incomprensible, pero sí es beneficioso, que aunque no lo comprendamos, lo disfrutamos y hemos tenido beneficio a través de él. Como Él nos amó primero, ahora en reciprocidad, nosotros la forma de manifestar un amor hacia Dios es reflejándolo con nuestro prójimo, principalmente nuestros hermanos en la fe y nuestra familia, o a la inversa, si usted quiere. Nadie ha visto jamás a Dios, en eso estamos de acuerdo, pero si nos amamos unos a otros, viene una permanencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu y un perfeccionamiento de ese amor por ese mismo Espíritu. Pero tenemos que practicar ese amor, aunque no lo comprendamos. Entonces quiero concluir en base a 3 grandes lecciones. La primera lección que aprendemos, número 1, el amor de Dios, aunque no lo podamos comprender, sí lo podemos disfrutar. Número 2, el incomprensible amor de Dios, más que mero romanticismo y satisfacción de placer, involucra sufrimiento y sacrificio en deber a cumplir. Estoy de acuerdo que el sacrificio lo pagó Cristo. La obra la hizo Él. Pero ahora Dios también nos va a exigir saber soportar el día malo, vivir el proceso doloroso, porque es también parte de su manifestación de amor hacia nuestras vidas. Y finalmente, lección número 3. Por medio de su Hijo y su obra, su amor se derrama a nuestro favor. El incomprensible
amor de Dios. Saludos cordiales de amor, paz y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.